Durante más de 20 años, 8 sucesos sobrenaturales ocurridos durante el rodaje de La Pasión de Cristo continúan sin explicación científica. Nadie, ni los médicos, ni los técnicos, ni los investigadores que analizaron los registros, ha podido comprender completamente lo que ocurrió. Testigos directos, actores, operadores de cámara, maquilladores, médicos y miembros del equipo de producción aseguran que lo vivido en aquel set fue algo que trascendía toda lógica humana. A lo largo de la filmación se manifestaron 8 fenómenos que hasta hoy siguen desafiando la razón y la ciencia. El primero sucedió cuando Jim Caviezel, en el papel de Jesús, pronunció las últimas palabras en la cruz, en arameo. En ese momento, una energía indescriptible recorrió el lugar y algo cambió en el ambiente, como si el cielo mismo se hubiera detenido a escuchar. Luego vinieron los otros sucesos, rayos que impactaron sin dejar heridas, curaciones espontáneas, documentadas por médicos, equipos electrónicos que se apagaban y encendían sin causa, presencias luminosas captadas en cámara, voces grabadas que nadie emitió, animales que se acercaban al set y permanecían inmóviles, y personas que afirmaron sentir una paz o una fuerza sobrehumana que las transformó para siempre. 8 hechos distintos, todos presenciados por varias personas, algunos incluso registrados por los equipos de filmación y que hasta hoy siguen siendo estudiados por especialistas sin hallar una explicación racional. Cuando Mel Gibson decidió invertir más de $30 millones de su propio dinero tras ser rechazado por los grandes estudios de Hollywood, jamás imaginó que estaba abriendo una puerta hacia algo que escapaba al control humano. Lo que comenzó como una película terminó convirtiéndose en un acontecimiento espiritual, un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. El set se transformó en un lugar cargado de energía, donde lo divino parecía manifestarse entre luces, oraciones y silencio. Quienes estuvieron allí no volvieron a ser los mismos. Algunos dicen que lo que ocurrió fue una advertencia, otros una bendición, pero todos coinciden en algo. Fue real. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo, advirtió a su esposa antes de aceptar el papel: si hago esta película, mi vida no volverá a ser la misma. Y tenía razón, pero no por las razones que imaginaba. Durante los meses de rodaje, Caviezel vivió experiencias que desafiarían todo lo que creía entender sobre los límites entre el mundo físico y el espiritual. Lo que comenzó como una interpretación artística terminó convirtiéndose en una vivencia profundamente sobrenatural. El primer suceso ocurrió durante la filmación del Sermón de la Montaña, en Matera, Italia. Era una tarde gris con nubes pesadas que parecían descender sobre la colina donde se grababa la escena. El viento soplaba con fuerza y el aire se sentía denso, casi eléctrico. Jim se encontraba de pie, vestido con la túnica, rodeado por más de 350 figurantes que esperaban en silencio su señal. Estaba a punto de pronunciar las bienaventuranzas cuando notó algo extraño, una vibración en el suelo, una energía que recorría todo su cuerpo. Sentí que algo estaba a punto de pasar. El viento se detuvo, todo quedó en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Unos segundos después, un rayo cayó sobre él. Los testigos cuentan que durante una fracción de segundo una luz cegadora envolvió su cuerpo. De ambos lados de su cabeza salieron destellos de fuego y el actor pareció quedar suspendido entre el cielo y la tierra. Algunos figurantes gritaron, otros simplemente se arrodillaron convencidos de estar presenciando algo divino. Era como si estuviera iluminado por dentro, recordaría Caviezel más tarde. Sentí que mi alma salía de mi cuerpo y, sin embargo, nunca me había sentido tan vivo. A pesar del impacto, el actor sobrevivió sin heridas graves. Pero lo más sorprendente vino después. Minutos más tarde, John Micalini, asistente de dirección, se acercó corriendo para comprobar si Jim estaba bien. Y justo en ese momento, otro rayo cayó sobre él frente a todos. Esta vez, decenas de personas vieron el destello descender directamente del cielo y golpearlo con una precisión imposible. Ambos sobrevivieron. Ninguno pudo explicar cómo. Y como si eso no fuera suficiente, un tercer rayo impactó a otro miembro del equipo en un día distinto del rodaje, en circunstancias similares. 3 impactos en un mismo set, sin víctimas mortales.
Los meteorólogos no pudieron dar una razón convincente, las condiciones no eran propias de tormentas eléctricas y, sin embargo, los rayos parecían elegir el momento exacto. Muchos lo interpretaron como una advertencia divina, otros como una señal de que algo más estaba sucediendo detrás de las cámaras. Desde aquel día, Jim Caviezel nunca volvió a ser el mismo. Él mismo reconoció que durante el rodaje lo invisible se volvió real y que hubo momentos en los que sintió la presencia de algo sagrado más allá de la interpretación. El equipo lo resume de una sola manera. No estábamos filmando una película sobre Dios, estábamos filmando dentro de su presencia. Lo que ocurrió aquel día fue, según los expertos, un fenómeno estadísticamente imposible. Los meteorólogos que analizaron las grabaciones no lograron ofrecer una explicación convincente. Las cámaras estaban rodando en el momento exacto en que el primer rayo impactó a Jim Caviezel, y lo que quedó registrado sigue desconcertando a todos los que han visto esas imágenes. Mel Gibson había gritado «acción» segundos antes del impacto. Las cámaras comenzaron a moverse, haciendo un paneo hacia el actor mientras recitaba las bienaventuranzas. Entonces, una luz deslumbrante y sobrenatural atravesó el set durante un instante. Todo quedó suspendido. Cuando las cámaras finalmente enfocaron de nuevo a Caviezel, el propio Gibson, confundido, gritó desde la distancia: «¿Qué le pasó al cabello de Jim?». El actor parecía electrizado. Su cabello estaba completamente erizado, como si hubiera pasado por un transformador. Entre risas nerviosas, más tarde bromeó diciendo que parecía haber salido del peluquero de Don King, pero lo que en ese momento se tomó con humor ocultaba algo mucho más profundo y perturbador. Años después, en 2023, Caviezel hizo una revelación que nadie esperaba. En una entrevista concedida en Estados Unidos, admitió públicamente que murió clínicamente durante unos minutos tras aquel impacto. Fui llevado al hospital y realmente morí por algunos instantes. Cuando volví, sentí una cercanía con Dios que nunca antes había experimentado, confesó. Esa declaración cambió por completo la percepción de lo ocurrido. Muchos de los que habían estado presentes en el set recordaron que tras aquel suceso algo en el ambiente cambió radicalmente. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sensación constante de solemnidad, como si una presencia invisible se hubiera instalado entre ellos. Varios miembros del equipo aseguraron que era imposible ignorar la energía que se respiraba en el lugar. Ya no parecía que estuviéramos filmando una película, dirían más tarde. Parecía que estábamos participando en algo sagrado que estaba ocurriendo frente a nuestros ojos. Las fronteras entre la interpretación y la realidad empezaron a desdibujarse. Muchos describieron la experiencia como si el rodaje hubiese abierto una puerta entre dos mundos, el físico y el espiritual. A partir de ese momento, cada día en el set se convirtió en un misterio nuevo, luces que se encendían sin motivo, temperaturas que caían repentinamente, voces que algunos afirmaban haber oído sin fuente aparente y una sensación compartida de que lo que estaban viviendo no era casualidad, sino una manifestación de algo más grande. Para muchos de los presentes, la Pasión de Cristo dejó de ser una simple película. Se transformó en un canal, un instrumento a través del cual lo divino parecía comunicarse con el mundo moderno. Y aquel primer rayo que casi le arrebata la vida a Caviezel fue solo el comienzo. A veces nos detenemos a pensar qué hay más allá de lo visible, más allá de este mundo físico que creemos conocer. Y de repente suceden cosas que desafían toda explicación, que nos obligan a mirar más allá de la lógica y a preguntarnos si la realidad es solo lo que podemos tocar. Cuando eso ocurre, comprender puede marcar la diferencia entre permanecer en la confusión o alcanzar una nueva claridad. Precisamente eso busca ofrecer nuestro ebook, El secreto de las apariciones de Jesús. Este material no es un simple texto religioso, sino una guía reveladora que explora cómo Cristo continúa manifestándose en nuestro tiempo. En sus páginas encontrarás claves para interpretar señales divinas, sueños y coincidencias sagradas que muchas veces pasan desapercibidas. Adquirirlo no solo te brindará una nueva comprensión espiritual, sino que también contribuirá a mantener viva esta labor de investigación independiente que busca unir la fe, la historia y el misterio. Puedes acceder al enlace de descarga en el comentario fijado. Pero, volviendo a los hechos inexplicables que rodearon la filmación de la Pasión de Cristo, el segundo misterio ocurrió durante
una de las escenas más intensas y dolorosas, la flagelación. Aquella secuencia, que debía ser una representación cuidadosamente controlada de la tortura de Jesús, terminó convirtiéndose en un acontecimiento que dejó a los médicos presentes completamente desconcertados. El rodaje se desarrollaba con normalidad. Jim Caviezel se encontraba atado, con un sistema de protección oculto en su espalda para evitar cualquier daño real. Los actores que interpretaban a los soldados romanos habían ensayado cada movimiento para que los golpes parecieran reales sin tocarlo. Sin embargo, algo salió mal. Uno de los intérpretes calculó mal la distancia. El látigo, un flagelo de cuero con fragmentos metálicos en las puntas, pasó por encima del punto de protección e impactó directamente en la espalda de Caviezel con toda su fuerza. Fue como recibir un puñetazo brutal en el estómago, pero por la espalda, relataría después el actor. El dolor fue tan intenso que me quedé sin aire. Sentía que mi piel ardía y por unos segundos no podía respirar. La escena quedó registrada por las cámaras y lo que debía ser un golpe falso se convirtió en una herida real. Los médicos del set corrieron hacia él temiendo lo peor. Caviezel presentaba un corte profundo, con marcas visibles de los fragmentos metálicos incrustados en la piel. Lo más sorprendente fue que, pese al impacto y el dolor, pidió continuar grabando. En ese momento no era yo actuando, confesó después. Era como si algo más me sostuviera. Aunque interpretaba a Jesús, por dentro sentí que luchaba con algo oscuro, como si la línea entre lo humano y lo espiritual se hubiera roto. Los técnicos que revisaron la grabación aseguraron que el golpe no debía haber ocurrido. La trayectoria del látigo era imposible desde la posición en la que estaba el actor. Era como si una fuerza invisible hubiese guiado aquel movimiento fuera de toda lógica física. A partir de ese instante muchos comenzaron a creer que lo que ocurría en el set no era solo una recreación cinematográfica, sino una experiencia espiritual que los estaba transformando a todos. Algunos hablaron de un campo de energía que envolvía el lugar, otros de una sensación constante de presencia de algo que observaba cada escena desde más allá del tiempo. Algunas palabras que Jesús jamás habría pronunciado escaparon de mis labios en ese momento. No voy a mentir, la furia me dominó cuando sentí el primer golpe real en la espalda. Me giré sin pensar para mirar al actor que me había azotado por error. El dolor era tan intenso que por un instante olvidé que estaba actuando, pero lo que sucedió después transformó por completo mi ira y mi vida. Apenas unos segundos más tarde, mientras retomábamos la escena, el mismo actor volvió a fallar la puntería. Esta vez el látigo me alcanzó con una precisión brutal. Sentí como el cuero desgarraba mi piel. El golpe abrió una herida de casi 36 centímetros y la sangre comenzó a fluir inmediatamente, manchando el suelo y el vestuario. El equipo médico del set corrió hacia mí. Lo que vieron los dejó en silencio. El doctor Alessandro Benedetti, responsable de la supervisión sanitaria durante el rodaje, registró en su informe algo que hasta hoy no tiene explicación científica. Las heridas en mi espalda tenían un patrón perfectamente definido, idéntico al de las marcas históricas producidas por el flagrum, el látigo romano de 9 tiras con puntas metálicas que se utilizaba en las crucifixiones del siglo I. Era imposible. El látigo de utilería que usamos en la película estaba fabricado con cuero blando, sin peso, diseñado para no causar daño real. No tenía forma de producir cortes tan profundos, ni mucho menos tan precisos. Aún más desconcertante fue descubrir que el diseño de las heridas correspondía a un modelo de látigo que ni siquiera estaba presente en el set. El doctor Benedetti, intrigado, limpió cuidadosamente la sangre para examinar las lesiones. Lo que descubrió a continuación desafía toda lógica médica. Las heridas comenzaban a cicatrizar de forma acelerada ante sus propios ojos. En cuestión de horas, los cortes que deberían haber requerido semanas para sanar empezaban a cerrarse por sí solos. El médico decidió tomar muestras de sangre y enviarlas a análisis. Años después, confesaría que los resultados mostraban anomalías celulares inexplicables. Las células parecían conservar una vitalidad fuera de lo normal,
sobrevivían mucho más tiempo de lo esperado y mostraban una capacidad regenerativa cuando se las colocaba en contacto con tejido dañado. Pero lo más impactante para mí no fue lo que vio el doctor, sino lo que sentí en mi cuerpo. No había dolor, ninguno. En su lugar, una sensación cálida, casi luminosa, comenzó a extenderse desde mi espalda hasta todo mi ser. Era como si algo o alguien me estuviera sanando desde dentro. No era solo la ausencia de dolor, explicaría después. Era una paz que no provenía de este mundo. Era como si, por un instante, Dios mismo hubiese tocado mis heridas. Aquel segundo suceso marcó un antes y un después en el rodaje. Desde ese momento nadie volvió a mirar el proyecto como una simple película. Había algo más grande en juego, algo sagrado que se manifestaba en medio de las cámaras y los focos. Y todos los que estábamos allí lo sabíamos. Lo imposible se había hecho presente. Era como si una energía invisible estuviera trabajando desde dentro de la herida, reconstruyendo mi cuerpo de una manera que la ciencia no podía explicar. 3 días después, el doctor Benedetti regresó para revisar la evolución de la cicatrización. Recuerdo que me pidió que me sentara y comenzó a quitar los vendajes con cuidado. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Las heridas habían desaparecido por completo. No había costras, ni marcas, ni rastros de cicatriz. Era como si nunca hubiese ocurrido. En casi 3 décadas de carrera médica, Benedetti aseguró no haber presenciado jamás algo similar. Esto es médicamente imposible, repitió varias veces mientras observaba mi espalda una y otra vez. Heridas tan profundas deberían dejar cicatrices visibles, tejido endurecido, algo, pero en mi piel no había ninguna señal. El doctor ordenó repetir las pruebas, convencido de que debía haber algún error. No lo había. Las radiografías, las muestras de piel y los registros clínicos confirmaron lo que sus ojos veían. Una regeneración completa y perfecta del tejido. El equipo médico, los técnicos y hasta los productores quedaron atónitos. Nadie podía encontrar una explicación lógica. Mel Gibson, al enterarse, dio una orden clara: guarden toda evidencia y no hablen de esto con nadie. Temía que, si la historia se filtraba, los medios acusarían al equipo de inventar un milagro para promocionar la película. Hay cosas demasiado sagradas como para convertirlas en marketing, explicaría años después en una entrevista. Sin embargo, el misterio no terminó ahí. Días después, María Santos, la jefa del equipo de maquillaje responsable de recrear las heridas de Jesús, contó algo aún más desconcertante. Llegamos al set para aplicar el maquillaje como siempre, relató. Pero cuando Jim se quitó la camisa, las marcas del maquillaje del día anterior todavía estaban en su piel perfectamente delineadas, como si las hubiéramos pintado esa misma mañana. El problema es que la noche anterior María y su equipo habían retirado completamente todo el maquillaje usando productos especiales de limpieza para dejar la piel libre de residuos. Revisamos 3 veces, asegura María. Su piel estaba limpia antes de irse. No había absolutamente nada, pero al día siguiente las marcas estaban de nuevo allí. El equipo quedó en silencio. Nadie sabía si lo que estaban viendo era una manifestación espiritual, un signo o una señal. Lo único que todos coincidían en decir era que algo fuera de lo común había ocurrido. Desde aquel día, el ambiente en el set cambió por completo. Muchos comenzaron a orar antes de filmar, otros se acercaron más a la fe y todos entendieron que aquella película no era simplemente una producción cinematográfica, era una experiencia que tocaba lo divino. No había ni un solo rastro de maquillaje cuando Jim salió del tráiler la noche anterior y, sin embargo, al amanecer las marcas volvían a aparecer. Este fenómeno se repitió durante varios días consecutivos. No importaba cuántas veces el equipo de maquillaje limpiara su piel con productos profesionales, ni cuánta atención pusieran en eliminar cualquier residuo, las heridas regresaban como si una fuerza invisible las dibujara nuevamente cada noche. Era como si algo o alguien estuviera recreando las marcas de Cristo en su cuerpo mientras dormía. El doctor Benedetti, impresionado por lo que estaba presenciando, comenzó a documentar todo con fotografías diarias. Esas imágenes, que conserva hasta hoy bajo estricta reserva, muestran claramente cómo las marcas aparecían y desaparecían sin causa lógica. Era como si el cuerpo de Jim tuviera una memoria espiritual
escribió más tarde en su diario médico, una especie de resonancia que respondía a algo más grande que la biología. Pero lo más inquietante fue que este fenómeno no se limitó solo a Caviezel. Poco después, varios miembros del elenco empezaron a experimentar cosas similares. Algunos actores que interpretaban a los soldados romanos reportaron sentir dolores físicos reales durante las escenas de tortura, incluso cuando nadie los estaba tocando. Hubo quienes tuvieron que detener la grabación porque las sensaciones eran demasiado intensas: calambres, presión en el pecho o una pesadez inexplicable que los hacía caer de rodillas. El ambiente en el set cambió. Muchos comenzaron a hablar en voz baja, convencidos de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Las oraciones antes de cada jornada se volvieron más largas y hasta los más escépticos comenzaron a mostrar respeto por lo que estaban viviendo. El doctor Benedetti escribió: era como si las barreras entre el pasado y el presente se hubiesen disuelto, como si lo que estaban representando no fuera solo una película, sino una reactivación espiritual de los hechos originales. Y fue en ese contexto, mientras el límite entre la interpretación y la experiencia real se volvía cada vez más delgado, cuando ocurrió el tercer misterio, quizá el más impactante de todos, la conversión instantánea de un hombre que hasta ese momento se declaraba completamente ateo. Su nombre era Luca Lionello, el actor italiano encargado de interpretar a Judas Iscariote. Desde el primer día, Luca había dejado muy claro que no creía en Dios. Lo decía abiertamente, sin filtro y con una mezcla de sarcasmo y enojo. Había aceptado el papel únicamente por el dinero y solía burlarse de los demás actores cuando hablaban de fe o de experiencias espirituales. «Estamos rodando un cuento de hadas para adultos», solía repetir entre risas. El padre John Bartunek, asesor religioso de la producción, recuerda perfectamente la actitud de Luca. Era combativo, se reía de todo lo que tuviera que ver con Dios. No solo no creía, sino que se burlaba de quienes sí lo hacían. Pero todo cambió un día frío en Matera, durante la grabación de la escena más simbólica de Judas, el beso de la traición. El equipo se preparaba para filmar en el Jardín de los Olivos. Mel Gibson dio la orden: acción. Luca debía acercarse a Caviezel, mirarlo a los ojos, darle el beso y entregarlo a los soldados. Pero en el instante en que se aproximó, algo invisible lo detuvo. Sus piernas comenzaron a temblar. Su respiración se volvió entrecortada. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin que nadie entendiera por qué. Al principio todos pensaron que era parte de su interpretación, que estaba improvisando para dar más dramatismo a la escena. Pero cuando Gibson gritó «corte», Luca no se movió. Permaneció quieto, mirando fijamente a Caviezel, con el rostro empapado de lágrimas y una expresión que nadie había visto antes. El silencio se apoderó del set. Y fue entonces cuando comenzó algo que transformaría no solo su vida, sino también la de todos los que fueron testigos de ese momento. No podía moverme, confesó Luca en una entrevista años después. Era como si una fuerza invisible me hubiera dejado paralizado. Cuando miré a los ojos de Jim en ese momento, no vi a un actor. No vi a Jim Caviezel. Vi a alguien más, alguien que lo sabía todo sobre mí. Conocía cada pecado, cada error, cada sombra de mi vida. Y aún así sentí que me miraba con un amor tan puro, tan inmenso, que me desarmó por completo. En cuestión de segundos, todo el set quedó en silencio absoluto. Las cámaras seguían grabando, pero nadie se atrevía a decir una palabra. Luca comenzó a temblar. Sus labios se movían sin emitir sonido, y de pronto cayó de rodillas. Empezó a llorar desconsoladamente. No eran lágrimas de culpa ni de miedo, sino de un alivio tan profundo que era imposible no sentirlo en el ambiente. Era como si toda una vida de enojo, incredulidad y amargura se estuviera derritiendo dentro de él, lavada por una presencia que lo abrazaba desde adentro. El padre John Bartunek, que observaba la escena a pocos metros, comprendió al instante que algo sagrado estaba ocurriendo. «He sido testigo de muchas conversiones», declaró más tarde, «pero jamás había visto algo tan inmediato, tan poderoso. Fue como presenciar a Saulo cayendo del caballo en el camino a Damasco. Era un cambio total, visible, espiritual y físico al mismo tiempo». Cuando Luca finalmente recuperó la voz, se levantó tambaleante, se acercó al sacerdote y con lágrimas aún en los ojos
le dijo en voz baja: «Necesito confesarme, ahora». Lo llevaron a un rincón apartado del set. Esa confesión, según el padre Bartunek, duró más de 3 horas. Durante ese tiempo, Luca habló de su pasado, de su resentimiento hacia Dios, de su odio acumulado, de los años en los que había cerrado su corazón a todo lo espiritual. No era solo un actor pidiendo perdón, explicó el sacerdote. Era un alma que volvía a la vida después de haber estado dormida durante décadas. Cuando salió de aquel lugar, todos notaron la diferencia, no solo en su actitud, sino también en su cuerpo. Su mirada se había suavizado, su voz era más calmada y su rostro, antes endurecido por la ironía y el cinismo, parecía relajado, como si algo luminoso emanara desde dentro. La maquilladora jefe, Marina Arcangeli, lo recordó así: era impresionante. Su piel, su expresión, todo en él había cambiado. Era como si años de enojo hubieran desaparecido de un día para otro. No parecía el mismo hombre que había llegado al rodaje. Desde aquel momento, Luca dejó de burlarse de la fe. Comenzó a participar en las oraciones diarias y con el tiempo se convirtió en uno de los más fervientes creyentes del equipo. Años después fue bautizado junto a su familia y declaró públicamente que La Pasión de Cristo no fue solo una película, sino el instrumento que Dios usó para devolverle la vida. Lo que nadie podía negar era que algo más allá del guión se había manifestado en ese rodaje. El milagro de Judas, como muchos lo llamaron después, marcó un antes y un después en la historia de la producción. Para todos los presentes fue la prueba de que lo que estaban recreando no era ficción, era una experiencia espiritual que trascendía el cine. En las semanas que siguieron, Luca se transformó por completo. Quienes lo habían conocido como un hombre incrédulo y sarcástico, ahora veían a una persona completamente distinta, tranquila, agradecida y profundamente espiritual. Comenzó a participar activamente en todas las oraciones del equipo, ayunaba en los días santos y pasaba largos momentos leyendo las escrituras entre escena y escena. Cuando la filmación terminó, su cambio fue tan profundo que decidió bautizar a sus hijos y regularizar su matrimonio dentro de la Iglesia Católica. No podía seguir viviendo igual después de lo que vivía en ese set, declaró tiempo después. El cuarto misterio ocurrió pocos días después de su conversión y curiosamente también afectó a otro miembro del equipo que, como Luca, jamás habría imaginado vivir algo similar. Su nombre era Hassan al-Rashid, un hombre musulmán de 34 años que había sido contratado como parte del equipo de seguridad local en Matera y que además participaba como extra interpretando a uno de los soldados romanos que azotaban a Jesús. Hassan era un musulmán devoto. Rezaba 5 veces al día, llevaba consigo su Corán y, aunque respetaba a sus compañeros cristianos, evitaba cualquier conversación religiosa. Había aceptado el trabajo únicamente por necesidad económica y había dejado claro que su participación sería estrictamente profesional. Durante las primeras semanas, cada vez que el equipo se reunía para orar antes de filmar, él se alejaba discretamente, murmurando sus propias plegarias en silencio. Todo cambió una tarde durante la grabación de una de las escenas más duras de la película, la flagelación de Cristo. Hassan debía sostener un látigo y simular los azotes junto a otros actores que representaban a los soldados romanos. La escena se repetía varias veces bajo el intenso calor y todo parecía transcurrir con normalidad hasta que algo inexplicable ocurrió. De repente mi brazo simplemente no se movió, relató Hassan años después. Intenté levantar el látigo, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera sosteniendo. Mis músculos no respondían. Sentí un peso enorme, no físico, sino espiritual, y una voz dentro de mí que decía: no puedes hacerlo. Jim Caviezel, que estaba recibiendo los azotes simulados, se dio cuenta de que algo no iba bien. Giró la cabeza y vio a Hassan inmóvil, con las manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas y el látigo colgando. «Perdóname», susurró Hassan en árabe, «no puedo hacer esto». En ese instante, según su propio testimonio, tuvo una visión. Ya no veía a Jim, contó Hassan, vi a Jesús, el verdadero Jesús. Vi su rostro, sus ojos llenos de compasión y entendí que no estaba sufriendo solo por aquellos hombres que lo golpeaban hace 2000 años, sino también por mí.
En ese momento supe con una certeza que no puedo explicar que él también había muerto por mis pecados. Hassan abandonó el set en silencio. Se encerró en su tienda y pasó 3 días orando y ayunando. Apenas comió ni habló con nadie. Releyó el Corán una y otra vez, buscando respuestas, intentando comprender lo que había experimentado. Tenía miedo, confesó. Mi mente me decía una cosa, pero mi corazón me decía otra, y mi corazón ardía con una paz que nunca antes había sentido. Al tercer día, todavía confundido pero impulsado por una necesidad interior que no podía ignorar, buscó al padre Bartunek, el asesor espiritual del rodaje. Padre, le dijo, necesito entender quién es realmente Jesús. El sacerdote lo recibió con serenidad y escuchó atentamente su relato. Sus preguntas eran profundas, recordó más tarde Bartunek. No era curiosidad, era una búsqueda real. Hassan no estaba debatiendo religión, estaba tratando de entender lo que su alma había vivido. Durante horas hablaron sobre la figura de Cristo, su sacrificio y el significado de la redención. Hassan confesó que desde aquel día, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jesús mirándolo con amor. Yo sé que Él me llamó, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Esa conversación marcó el comienzo de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Lo que había empezado como un trabajo temporal terminó convirtiéndose en un encuentro con lo divino. Para muchos, en el set fue la confirmación de que lo que estaban viviendo iba más allá del arte o la actuación. Era algo espiritual, algo que los envolvía a todos sin importar su religión. Aunque Hassan no se convirtió inmediatamente al cristianismo, aquella experiencia cambió su visión del mundo para siempre. Comenzó a estudiar tanto el Corán como la Biblia, tratando de comprender cómo reconciliar lo que había vivido con su fe musulmana. No podía borrar de mi mente la mirada de Jesús, escribió tiempo después. Era imposible negar lo que sentía aquel día, fue como si su presencia atravesara mi alma. Meses después del rodaje, Hassan envió una carta a Mel Gibson en la que describía cómo la película había transformado su vida espiritual. Contaba que desde aquel encuentro ya no podía orar igual, que cada vez que pronunciaba el nombre de Dios lo hacía con una nueva comprensión, con una mezcla de humildad y asombro. No sé si algún día me convertiré, escribió, pero sé que ahora amo a Jesús de una manera que no puedo explicar. Aquella oleada de experiencias sobrenaturales, de conversiones y despertares espirituales, marcó profundamente al equipo. Todos comenzaron a sentir que lo que estaban viviendo iba mucho más allá del cine. La pasión de Cristo parecía haberse convertido en una especie de canal entre lo humano y lo divino. Una película que en lugar de representar milagros, los provocaba. Si estos relatos despiertan tu curiosidad espiritual, te invito a descubrir más en nuestro libro gratuito El secreto de las apariciones de Jesús, donde exploramos las manifestaciones divinas documentadas en tiempos recientes y su impacto en la vida moderna. Está disponible por tiempo limitado en el comentario fijado. El quinto misterio surgió de la persona menos esperada. Maya Morgenstern, la actriz rumana que interpretó a la Virgen María. Durante el rodaje, Maya descubrió que estaba embarazada, pero decidió guardar silencio para no preocupar al equipo ni alterar la producción. Sin embargo, a medida que avanzaban las filmaciones, algo extraordinario comenzó a suceder. Durante la intensa escena de la crucifixión, cuando María contempla impotente la muerte de su hijo, Maya empezó a experimentar dolores físicos reales. No era actuación, explicó años después. Eran dolores profundos, desgarradores, no en el cuerpo sino en el alma. Era como si estuviera viendo morir a mi propio hijo. El detalle más asombroso fue que el bebé que llevaba en su vientre reaccionaba violentamente durante esas escenas. Durante el Vía Crucis, las contracciones y los movimientos fetales eran tan fuertes que Maya tuvo que detener varias veces las tomas para recuperar el aliento. Podía sentirlo moverse con fuerza, como si entendiera lo que estaba ocurriendo. Era como si mi hijo no estuviera dentro de una película, sino dentro de una historia real, relató la doctora Elena Vázquez, ginecóloga que acompañaba su embarazo en secreto. Confirmó lo que la actriz contaba. El patrón de actividad fetal era completamente inusual. El bebé respondía de forma directa a la carga emocional de cada escena. En los momentos de calma, su ritmo cardíaco se estabilizaba, pero durante las escenas más intensas,
especialmente las de sufrimiento, su actividad se disparaba. Era como si estuviera reaccionando no solo a las emociones de su madre, sino a la energía espiritual del ambiente. Maya guardó silencio sobre lo que estaba viviendo hasta una tarde en la que decidió contárselo a Jim Caviezel, quien interpretaba a Jesús. Se acercó a él entre tomas, con lágrimas en los ojos y un tono sereno en su acento rumano, y le dijo: «Jim, no estoy actuando, estoy viviendo esto, y no estoy sola, mi hijo lo está sintiendo conmigo». Jim quedó sin palabras. En ese momento comprendió que algo sagrado estaba ocurriendo, algo que trascendía los límites del arte y del cuerpo humano. «Tengo bebé en estómago», dijo Maya con su marcado acento rumano mientras señalaba suavemente su vientre. Jim Caviezel la miró sorprendido y en ese instante comprendió el profundo simbolismo de lo que acababa de escuchar. Fue como si la vida y la muerte estuvieran danzando al mismo tiempo en el set, recordaría años más tarde. Mientras representábamos la muerte de Cristo, una nueva vida crecía dentro de María. Aquella revelación conmovió a todo el equipo. Algunos lloraron, otros se quedaron en silencio, conscientes de que estaban siendo testigos de algo que trascendía la simple actuación. Era como si la historia sagrada que estaban recreando se estuviera repitiendo delante de ellos, esta vez en carne y hueso. El sexto misterio tuvo lugar poco después, durante la filmación de una de las escenas más esperadas y simbólicas de toda la película, la resurrección. Era la última semana de rodaje. Mel Gibson había decidido filmar la escena final en una cueva natural situada en las afueras de Matera, un lugar antiguo que, según los arqueólogos locales, había sido usado como tumba durante el siglo I. La madrugada del domingo, el equipo se preparaba para capturar el momento en que la piedra de la tumba se apartaba, dejando ver el interior vacío. Las cámaras estaban listas, los generadores encendidos y la atmósfera cargada de emoción. Cuando Gibson gritó «acción», ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el interior de la cueva comenzó a emanar una luz intensa y viva, una luminiscencia tan pura que el equipo entero se quedó inmóvil. No provenía de los focos, ni de los reflectores, ni de los paneles que habían sido cuidadosamente colocados. El director de fotografía, Caleb Deschanel, corrió a revisar el tablero de control, pero comprobó que todas las luces estaban apagadas. Ningún dispositivo técnico estaba generando aquella iluminación. La luz tenía una cualidad que nunca había visto, relató Deschanel. No era blanca ni amarilla, era una mezcla de oro y plata, con destellos que parecían moverse como un líquido vivo. Era hermosa, pero imposible de reproducir artificialmente, y a diferencia de cualquier foco, no cegaba, no quemaba, solo llenaba el lugar de una claridad que te hacía sentir paz. 4 cámaras filmaban simultáneamente la escena desde distintos ángulos. En el momento exacto en que la luz alcanzó su máxima intensidad, todas las cámaras fallaron al mismo tiempo. Una descarga eléctrica recorrió los equipos, quemando los sistemas internos y deteniendo las grabaciones. Los monitores se apagaron, los micrófonos se saturaron y, sin embargo, la luz seguía allí, visible ante los ojos de todos los presentes. Varios testigos afirmaron haber sentido una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. 3 miembros del equipo sufrieron ceguera temporal durante varios minutos después de mirar directamente hacia la cueva. Uno de ellos, Marcus Chen, operador de cámara, describió la experiencia así: cuando la luz me alcanzó, dejé de ver el mundo físico, no veía el set ni a mis compañeros. Durante unos 10 minutos vi algo completamente distinto, lugares que nunca había visitado, montañas, mares, rostros de personas que no conocía, pero que sentía que me miraban con amor. No era imaginación, era real. El ingeniero de sonido, Paolo Mercury, descubrió después algo aún más inquietante. Mientras la luz se manifestaba, los equipos de audio captaron una frecuencia inexplicable. Cuando los técnicos analizaron la grabación, encontraron un patrón armónico perfecto, imposible de haber sido generado por error. La frecuencia correspondía exactamente a los cantos gregorianos más antiguos conocidos, datados del siglo VII. Era como si la propia cueva estuviera cantando, explicó Mercury. No había coros, no había músicos,
No había sonido ambiental y, sin embargo, el audio mostraba una melodía sagrada con ritmo, tono y resonancia. Era como si la piedra misma estuviera alabando. Aquel día el rodaje se detuvo por completo. Nadie hablaba. Mel Gibson, profundamente conmovido, pidió que no se repitiera la escena. «No hay necesidad», dijo. «Ya tenemos lo que vinimos a buscar. Lo que pasó aquí no fue un efecto de cámara, fue algo del cielo». La frecuencia captada durante aquella madrugada no provenía de ninguna fuente externa. No había altavoces, ni eco, ni interferencias electromagnéticas. Parecía emanar directamente de las paredes de piedra caliza de la cueva. Cuando el equipo de sonido analizó las grabaciones, descubrió que las ondas registradas contenían armónicos imposibles de generar naturalmente, patrones de frecuencia que solo podrían existir en composiciones musicales precisas, pero allí no había instrumentos ni voces humanas. Sin embargo, el fenómeno más asombroso no fue el técnico, sino el efecto que aquella luz y aquel sonido tuvieron en las personas presentes. Todos los que se encontraban en el set coincidieron en describir una sensación de paz absoluta, una calma tan profunda que parecía atravesar el cuerpo y el alma. Muchos aseguraron que esa sensación se prolongó durante días, incluso semanas después del suceso. Algunos miembros del equipo afirmaron haber vivido algo más que serenidad. Relataron sanaciones emocionales instantáneas, heridas del alma que llevaban años cargando y que en ese momento simplemente desaparecieron. Sarah Thompson, asistente de producción, había perdido a su hijo 6 meses antes en un accidente automovilístico. Durante los 20 minutos en los que la luz permaneció viva dentro de la cueva, Sarah afirmó haber sentido la presencia de su hijo fallecido. «Sentí su mano en la mía», declaró entre lágrimas. «Escuché su voz diciéndome que estaba bien, que debía soltar la culpa y seguir viviendo. No fue una alucinación, fue real, fue la paz más grande que he sentido en mi vida». El doctor Antonio Ricci, médico del equipo, observó efectos físicos medibles en varios de los presentes. «Vi a personas cuya presión arterial y frecuencia cardíaca se estabilizaron milagrosamente», explicó. En 2 casos, dolores crónicos que habían persistido durante años desaparecieron de manera completa y permanente. El fenómeno duró exactamente 20 minutos, el mismo tiempo que, según varios estudiosos del Evangelio, habría transcurrido entre el momento de la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando la luz se disipó finalmente, una marca quedó grabada en la piedra donde había aparecido. Era una especie de resplandor fosilizado, una huella luminosa que sigue siendo visible incluso 20 años después. Intrigados, los productores llamaron a un grupo de expertos en geología para analizar la piedra. El profesor Giovanni Martinelli, de la Universidad de Roma, lideró la investigación. Tras múltiples análisis, concluyó: no fue causada por calor, ni por productos químicos, ni por radiación. La estructura molecular de la piedra fue alterada de una manera que la ciencia no puede explicar. Es como si la luz hubiera dejado una firma, un código grabado directamente en la materia. Esa firma de luz se convirtió en el símbolo final de todo lo que había ocurrido durante el rodaje. Los 8 misterios de la Pasión de Cristo no fueron hechos aislados, sino fragmentos de un mismo patrón divino que cambió la vida de todos los que estuvieron allí. Mel Gibson, reflexionando años después sobre lo sucedido, confesó: «Durante aquella producción ocurrieron cosas que todavía no entiendo, fuerzas que no se pueden explicar con lógica humana. Tal vez ese sea el punto. Hay misterios que no deben ser comprendidos sino vividos». Jim Caviezel, por su parte, lo resumió con una sinceridad conmovedora: «Interpretar a Jesús no fue un papel, fue un encuentro. Cada golpe, cada lágrima, cada momento inexplicable me acercó más a entender quién es Él realmente». 2 décadas después, los efectos de aquellos eventos siguen manifestándose en todo el mundo. Personas que aseguran haber experimentado curaciones inexplicables, visiones, sueños proféticos y conversiones repentinas tras ver la película. Los testimonios siguen creciendo y la evidencia se acumula. Quizá la pregunta ya no sea si estos hechos ocurrieron realmente, sino por qué ocurrieron y qué mensaje sigue tratando de transmitirnos aquella luz que por unos minutos convirtió un set de filmación en tierra sagrada. La verdadera pregunta no es si estos misterios ocurrieron, sino qué significan para nosotros hoy.
¿Qué hacemos cuando lo divino irrumpe en nuestra realidad de formas que la ciencia no puede explicar? Los 8 misterios de la Pasión de Cristo no solo marcaron la historia del cine, sino que siguen impactando vidas 2 décadas después. Lo que comenzó como una serie de sucesos inexplicables durante el rodaje se transformó en un legado espiritual que continúa inspirando fe, esperanza y transformación en millones de personas en todo el mundo. Cada testigo de aquellos eventos guarda una certeza profunda. No participaron en una simple película, sino en algo eterno, un encuentro directo con lo sagrado. Jim Caviezel lo ha dicho muchas veces: interpretar a Jesús cambió su vida para siempre. Ya no soy el mismo hombre. Sentir el peso de la cruz, soportar el dolor real, presenciar milagros ante mis ojos, todo eso me transformó profundamente. Hoy sé, sin la menor duda, que Jesús es real y que su amor no conoce límites. Después de haber sido alcanzado por un rayo en pleno rodaje, Caviezel requirió una cirugía cardíaca que reveló algo extraordinario. El cardiólogo Dr. Michael Rodríguez descubrió que su corazón había desarrollado una resistencia eléctrica fuera de lo común. Era como si el rayo hubiera dejado una marca en su sistema cardiovascular, una huella que lo fortaleció en lugar de dañarlo, explicó el médico. Hoy Jim Caviezel se prepara para volver a interpretar a Jesús en la próxima secuela dirigida por Mel Gibson, La Resurrección de Cristo. Sé que este nuevo proyecto traerá desafíos y quizás nuevos misterios, pero también sé que estoy llamado a hacerlo, confiesa el actor. Todo lo que ocurrió en la primera película fue una preparación para lo que viene. La expectativa por esta segunda parte es enorme, no solo entre los fans del cine religioso, sino también entre quienes vivieron experiencias espirituales a raíz de la primera obra. El padre John Bartunek, asesor espiritual del rodaje original, afirma con convicción: lo que presenciamos en la Pasión fue solo el comienzo. La historia de la resurrección es aún más poderosa. Creo que Dios volverá a manifestarse de formas que superarán todo entendimiento humano. Los 8 misterios de la Pasión de Cristo nos recuerdan que vivimos en un universo mucho más misterioso y sagrado de lo que nuestra mente racional puede comprender. Nos invitan a abrir el corazón a lo inexplicable, a aceptar que la realidad va más allá de lo visible, porque lo divino sigue manifestándose hoy, igual que hace 2000 años, en la vida de quienes están dispuestos a creer. La verdadera cuestión no es si creemos en estos misterios, sino si estamos dispuestos a ser transformados por ellos. Como dice Mateo 7:7 hasta 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La puerta sigue abierta, cruzarla depende solo de nosotros. Si estas historias tocaron tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que inspira y fortalece la fe. Los misterios continúan, la transformación espiritual también, y la invitación a experimentar lo divino sigue abierta para todo aquel que tenga el valor de creer.